¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Tenemos el gusto de recibir esta noche en los estudios a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Javier, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Eduardo. Un placer estar nuevamente acá. Un saludo al Magisterio Nacional, a los maestros de colegios privados de El Salvador y, por supuesto, el sector público, a mis colegas del Centro Escolar Cantón San Jerónimo, donde laboro por la tarde, y del Colegio Licenciado Luis Alonso Aparicio Cegueda, que es el colegio que dignamente dirijo. A todos un saludo especial en este mes de junio, mes del docente. Muy bien, y hablando del mes del docente, ¿cómo está el desarrollo? Tanto, lo hemos hablado tanto de la parte educativa, pero hablemos ahora de la parte de los docentes. ¿Qué han dicho los docentes de la modalidad en la cual se está trabajando y cómo se ha estado desarrollando este año lectivo? Yo creo que el docente es el más feliz de volver a tocar la normalidad, entre comillas, de la presencialidad que ha estado, digamos, incrementándose poco a poco. Hemos tenido colegios que tienen ya el 100% de sus estudiantes en manera presencial. Nadie quiere estar de manera no presencial. El docente tiene mayores posibilidades de éxito en su proyecto educativo de aula, de asignatura, cuando los procesos son más presenciales que no presenciales. Y eso creo que le trae satisfacción enorme al Magisterio Nacional. Obviamente hay algunos casos especiales que puedan, digamos, diferenciar el hecho educativo llamado virtual y que pues se pueda todavía depender por alguna razón de esa modalidad. Sin embargo, la mayoría, Eduardo, estamos ya incorporados a la presencialidad. Y eso denota a la hora, digamos, de impartir las clases, del desarrollo habitual de una jornada educativa, hace la diferencia. Por supuesto. Nosotros hemos tenido, como colegios privados, la oportunidad y la obligación de monitorear el desarrollo, el desempeño de los aprendizajes en las modalidades virtuales, llamadas así, o no presenciales, y la modalidad presencial. Definitivamente que no existe ninguna posibilidad de que el hecho educativo presencial sea sustituido para obtener iguales o mejores beneficios que la modalidad no presencial. Aunque le pueda atender con la mejor efectividad de la tecnología, con la mejor conectividad, creo que la parte del desempeño humano de quien asiste al hecho educativo es primordial. O sea, ese apego que hay, por ejemplo, del contacto personal de quien enseña y de quien aprende, creo que eso marca la gran diferencia entre el estar en contacto con una pantalla, con un dispositivo, aunque fuese de la mejor efectividad, cosa que no tenemos en nuestro país. Pero el país se merece ya, digamos, haber superado la manera no presencial y comenzar a soñar y activar ese sueño hecho realidad de volver a la presencialidad. Los efectos se han comenzado a ver. Ya se han activado en las instituciones educativas algunos clubes sociales como el arte, por ejemplo, el deporte, ahí incorporamos la danza, ya se oyen sonar las trompetas de las bandas musicales, ya se escuchan algunos encuentros de amistad, de fútbol, de softball, de básquet, ya hay deporte individual entrenándose, y bueno, hay todo un accionar que está volviendo a tener vida en las instituciones educativas. Eso merece realmente un aplauso, porque el padre de familia también ha permitido, ha autorizado que su hijo, que su hija se incorpore a estas actividades
y también que el colegio pues realice su proyecto educativo institucional en beneficio de la comunidad educativa. Ahora, ¿el próximo año debería de ser ya totalmente presencial o este año en algún periodo proponen ustedes que esta situación pues pueda desarrollarse de esta forma? ¿Cuál es la expectativa? Porque dieron una conferencia de prensa hace algunos días hablando sobre el tema. Sí, mire, nosotros consideramos que la modalidad tal cual está plasmada en la normativa actual permite que el colegio pueda, sin que se declare por la autoridad tener presencialidad 100%, la normativa actual permite que el padre de familia o madre de familia pueda autorizar a su hijo a que asista presencialmente. Y si el 100% de madres o de padres de familia deciden que su hijo asista presencialmente, el colegio tendrá que atender presencialmente a los estudiantes, a todos. Quiere decir que el que la autoridad, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, lo decreten ya como el retorno a la normalidad 100%, esto podría ser, digamos, algo mero formalismo, que si ya sirva están como un llegando. formalismo, que sirva como algo que nos trae como la satisfacción de que ya pues el padre de familia no opte por la virtualidad en el sentido de que le beneficia por otras razones que no son por las que se creó la virtualidad como modalidad educativa. Entonces, esto va a significar para nosotros, como medición que hemos hecho, que allá por el mes de septiembre ya no tendremos, según nuestras mediciones, no tendremos estudiantes en modalidad no presencial. Ya por el mes de septiembre, si la curva, como se ha venido manejando, aún con el alza del mes de mayo que se ha anunciado que tuvimos, aún con esa curva, hablar de 7 casos promedio por cada 2 municipios en un mes, en 30 días, significaría tener 1 o 2 casos por semana en cada 2 municipios del país de contagio reportado. Pero si esto se va manejando adecuadamente y Dios nos bendice con que la vacuna, como lo hemos tenido a la orden, y el cuidado que se pueda tener como familia, nos va a permitir que podamos tener un sueño hecho realidad, y es el siguiente, Eduardo, que podamos desfilar en septiembre, que podamos tener ese encuentro de nuevo con el acto cívico, con la celebración del aniversario patrio. Yo creo que eso le va a traer al país una gran alegría. A los estudiantes. A los estudiantes involucrándose de nuevo, volviendo a vivir esto. Tenemos estudiantes de primero, de segundo grado que nunca han vivido esto, porque pues el 2020 no se vivió, el 2021 no se permitió, y hoy 2022 creo que es importante retornar a eso. No solamente por el hecho de que se celebra una fecha histórica, sino porque es parte del accionar educativo institucional. No solamente eso, sino otras acciones colaterales que se llevan a cabo y que sirven para que la vida educativa cobre la importancia que se merece. Según las estadísticas, un 40% de colegios privados presentan desarrollo de modalidad presencial, con el 96% y hasta el 100% incluso de estudiantes. Ese era uno de los datos que presentaban en la conferencia de prensa. Es correcto. Y el resto de colegios privados presenta entre el 75 y el 95%. El 59%. O sea que por lo menos 8 de cada 10 estudiantes asisten presencialmente a los centros educativos privados del país. Eso es buena noticia. Los padres de familia han tomado más confianza en enviar sus hijos presencialmente al centro educativo. Y yo quiero decir que quienes no los envían al centro educativo presencialmente a sus hijos, no es realmente por cuestiones de pandemia.
Son otras razones por las cuales contemplan que habiendo la oportunidad de que su hijo no asista presencialmente al centro educativo y pueda cursar un nivel o un grado de estudio, pues aprovechan la oportunidad que la normativa da y no lo mandan al centro educativo presencialmente. Pero no necesariamente es porque tenga miedo a que se vaya a contagiar en el camino o en el centro educativo. Realmente son otras razones, las cuales son hasta cierto punto injustas, porque le están, digamos, no permitiendo al estudiante disfrutar, digamos, del verdadero, la verdadera emoción que hay, de la verdadera alegría de disfrutar el hecho educativo, la convivencia, el personalmente poder, digamos, relacionarse con los demás, que es lo más hermoso que provee la educación en el país. ¿Razones de cuáles podríamos estar hablando? ¿Económicas, de seguridad? La mayoría de económicas. Ok. Sí, pues el padre de familia se ahorra el transporte escolar, se ahorra quien lo va a dejar y a traer al colegio, se ahorra el dinero que le da para que gaste para su refrigerio, de repente se ahorra hasta el uniforme, se ahorra de repente hasta el calzado, porque como no vas a ir, no te compro el uniforme de educación física, no te compro un uniforme diario, no te compro la camisa polo, no te compro todo eso que involucra una inversión para que se pueda, digamos, disfrutar de la vida escolar, pues, pero no es el miedo a que se contagie, porque sí hay oportunidad de que no va al colegio, pero va a otros sitios donde... A centros comerciales, exactamente, otros lugares todo donde eso sí igual va. se puede contagiar. Exactamente, y ahí lo vemos, y hasta suben fotografías en las redes sociales de que no van al colegio, pero van a esos lugares. Pero ya esos casos, Eduardo, van siendo cada día menos. La misma presión social de los compañeritos del grado, que sí van, le dicen, de repente hasta se crea un bullying por esta situación de que el padre de familia y el estudiante pues no quieren que vayan a clases presenciales, sino que se queden no presencialmente atendidos. Y hay que decirlo que no se reconoce también la calidad de los resultados que podemos tener con un proceso que de verdad presencialmente rinde más que no presencial. No, claro, y en un momento pues fue entendible la situación. No había opción. No había opción. No había opción. Pero ahora hoy, con las estadísticas y todo, la cosa ha cambiado. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar al regresar del aumento de los casos de COVID, la decisión y las medidas que están en los centros educativos privados. Así que por favor acompáñenos, vamos a la pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Javier, hay estadísticas todavía, hay otra importante, 1 de cada 200 colegios privados presenta desarrollo de modalidad no presencial de esto un 100% de los estudiantes. Eso se refuerza más lo que estamos hablando, Javier. Es correcto. Nosotros estamos contentos porque el porcentaje de gente que se ha querido quedar en la virtualidad, así llamada, o no presencial, es mínima, es 0.5%. Y eso pues tiene que ver con que las razones que acabamos de explicar nosotros son claras y no son razones por miedo o temor al riesgo de contagio. Creemos de que esto se va a superar y que lo más en septiembre vamos a estar diciendo aquí en esta misma entrevista, ya tenemos el 100% de presencialidad. Primero Dios que así va a ser. Ahora, hay un aumento de casos, se ha registrado en este inicio de mes, sobre todo ahora el ministro
de salud, estaba con Moisés en frente a frente y lo confirmaba. La pregunta era si era una situación de riesgo de alerta y él decía que no, que sin embargo sí confirmaba un aumento en los casos, pues había que ver de dónde venimos y cómo se ha estado manejando la pandemia, porque sí hay bastantes casos registrados, ninguno de gravedad, y no hablaba tampoco de hospitalizaciones o de casos de cuadros clínicamente graves registrados hasta hoy. Sí, definitivamente van a existir esas curvas de alzas, eso va a ser normal, ha pasado en todo el mundo. Los países que más han controlado esta pandemia han experimentado este comportamiento nuestro. Sin embargo, no es de alarma lo que tenemos ahorita. Obviamente, responsables tenemos que ser para cuidarnos, no descuidarnos en lo que ya sabemos que hay que hacer para no contagiarse. Y las familias pues juegan un papel muy importante en este sentido. Es importante aquí recalcar que nosotros no hemos tenido casos, por ejemplo, de fallecimientos por COVID-19 en nuestras comunidades educativas en este año 2022. Y los reportes de contagios son súper escasos. Y casi que no hemos tenido estudiantes y empleados de colegios privados que reporten, digamos, una alarma en colegios privados por decir, hay mucho contagiado, estudiante que pueda servir de nexo para los que están asistiendo presencialmente. No tenemos ese tipo de comportamientos. Este dato que se está ventilando desde ayer sobre cuántos son los casos positivos que tenemos en el país, son datos que realmente quizá podría especularse en que han estado ahí, pero que no se han, digamos, reportado y que hoy sí se están reportando. Puede ser que eso esté pasando y que podamos estar viviendo con estos 6, 7 casos por cada 2 municipios del país en el mes y que podamos ir subiendo y bajando sobre esas cantidades de contagio. Pero el país realmente en materia educativa debe de pensar muy bien en vivir con este comportamiento y no pensar en que, bueno, amanezcamos octubre con 0 casos en el país de contagiados. Ese sería un sueño demasiado grande después de 24, 30 meses de vivir con esta experiencia de la pandemia. Ahora, hay una situación que hay que tomarlo en cuenta y es la situación de lluvia que eleva las SIRA, las enfermedades respiratorias agudas, que no necesariamente puede ser COVID-19, como los síntomas son muy parecidos y eso es importante de tomarlo en cuenta. Es decir, los chicos pueden llegar con la mascarilla para prevención de COVID, de repente se les moja y esto darle un catarro, otro tipo de cosas. Entonces, sí, la prevención desde casa y en los centros educativos debe de mantenerse para evitar complicaciones. Fíjese que el dato del manejo de este momento en el que alguien se siente como con síntomas que parecen ser COVID, y con eso usted llama, hace la llamada por teléfono y le llevan el kit de tratamiento. Entonces, si eso, sin haber una prueba positiva, lo toman como que es caso COVID y la curva se eleva por casos como este tipo, podríamos estar en la presencia de datos que no pueden ser tan reales como creemos que son, si esto se toma de esa manera. Hoy en la mañana me preguntaba eso porque de hecho pues se le preguntó al ministro de Salud y él explicó muy profesionalmente cómo se maneja este tipo de emergencia, pero entra la duda si estos contagios se dan por positivos sin haberse hecho la prueba y entran a la estadística. Igual sucede con aquellos casos en los que de verdad sí son positivos y pues no se les da un tratamiento del sistema, sino que lo toman fuera del sistema del tratamiento. Entonces, todo este comportamiento de estadísticas y todo eso
A nosotros, Eduardo, lo que más nos satisface es que en las comunidades, individualmente, por cada institución, tenemos el reporte, que es el que nosotros monitoreamos y es el que nos da la confianza para poder decir, gracias a Dios, estamos de manera controlada. Hay que decirlo que el sistema de salud ha sido ejemplar. El señor presidente de la República ha manejado muy, pero muy bien este tema y nos ha apoyado al sistema educativo, nos ha declarado como primera línea no sanitaria, y eso creo que le ha dado la confianza al sistema educativo para desarrollarse, para estar como estamos ahora. El mismo sistema público de educación también está buscando entrar en una presencialidad 100%. Es que el docente, Eduardo, cuando se encuentra con esa modalidad semipresencial, realmente vive la experiencia difícil de enseñar. Porque tiene que satisfacer usted el estudiante que se encuentra aquí en el aula y el estudiante que está en el hogar. Eso es muy difícil. Entonces esa es la dificultad más grande que hay. En tanto que aún el tema del distanciamiento físico que hay que tener y que limita a tener un aforo, digamos, en el aula, de tener el 100% de estudiantes matriculados dentro del aula en un mismo hecho educativo, esa limitante le significa al docente tener dos grupos atendiéndolos presencialmente, porque a un grupo lo atiende ciertos días y a otro grupo otros días, pero con la misma clase. Sí. O sea que hay que repetir el hecho educativo. Sí, claro. Y es difícil repetir lo mismo. Siempre hay una variable, siempre hay una cosa que cambia de una clase a la otra. O sea que a uno le da una clase de una forma y a otros se las da de repente más completa o incompleta al otro. Y teniendo un tercer grupo en el hogar atendiéndolo. Entonces esta cosa de la semipresencialidad pone en suficientes dificultades al sector docente que atiende la semipresencialidad. Por eso es más conveniente que el docente reciba a los estudiantes presencialmente al 100%. Ahora, en el caso de los docentes, tanto públicos como privados, sí ha habido un esfuerzo del gobierno en que fueran personal considerado de primera línea y fueran vacunados, fueran los primeros en ser, algunos ya tienen la cuarta dosis aplicada. Quien no la tiene es porque no quiere. Fue facilísimo. Uno llega sin cita. Yo fui aquí a la Gran Vía, ni me bajé del auto, solo di mi tarjeta, me dieron otra tarjeta más de la cuarta dosis y ahí mismo en el auto me dijo, y a ponérmela, después me pasaron a observación unos minutitos y me vine. Eso no cuesta. Hay una cultura de ver la vacuna como un temor, como un miedo, como una cosa que no fuera científica la situación de la que estamos hablando. Y sacan casos aislados de experiencias con que, mire, tenía las 3 vacunas y se murió. Mire, tenía las 4 vacunas y se murió. Entonces, nada que ver con la generalidad del tema. Y nosotros que somos docentes, sabemos que todo docente es científico, porque estudiamos la ciencia. Claro. De hecho, la educación es ciencia, es técnica, es arte. Y mal haríamos como docentes dar el ejemplo de decir que no vale, que no tiene valor una vacuna. Y entonces estaríamos perdiendo todo lo que enseñamos sobre lo que es el método científico, sobre lo que es el poder confiar en el conocimiento y en la producción del conocimiento que hace la ciencia. Entonces, creo que la gran oportunidad se da por un país que ha sido muy responsable y que mal haríamos en no valorarlo y poner de verdad en alta seguridad a nuestros hogares, nuestra familia y a la gente que vemos en nuestros trabajos. Muy bien. Ahora, hay un tema también que hay que abordarlo, comenzar a hablarlo antes de ir a la pausa.
y es exactamente lo que han pedido ustedes también, y es este tema de la prueba Avanzo. Un 81% de los colegios privados considera que esta debe hacerse en modalidad presencial e impresa, en el entendido que podríamos cerrar el año con casi la totalidad de los estudiantes pues llegando a las aulas. No tendría ningún sentido hacerla en otra modalidad. Bueno, habría que ver cuál es la opinión del Estado, del gobierno en este sentido. Nosotros lo que estamos trasladando es el sentir de que la mayoría de centros educativos privados desconfían de resultados obtenidos en pruebas aplicadas de manera no presencial y de manera virtual, que son dos condiciones, porque la prueba puede hacerse presencial y se puede hacer virtual. Correcto. Y la prueba también se puede hacer presencial y se puede hacer impresa. Pero nosotros lo que estamos estudiando es que el docente está más satisfecho con los resultados que se obtienen cuando la prueba se aplica presencial, o sea, el estudiante llega al centro educativo y se le da el test impreso para que lo pueda responder con su puño y letra. ¿Por qué se confía más en esos resultados? Porque cuando se dispone de un recurso como este, el teléfono, la tablet, la computadora, también se disponen de otros recursos incorporados a estos mismos. Cuando usted abre un dispositivo, tiene a disposición a todo el mundo para informarse de él. Y más aún cuando esto no es presencial, o sea, tiene un dispositivo y responde la prueba en el hogar. Nada le impide ser acompañado por más personas para que responda la prueba. Y los resultados que se obtienen dan un margen de error tan grande que usted podría de repente estar pensando en que son resultados tan buenos que no hay nada que mejorar en el país. Cuando de verdad, en materia educativa, después de 2020, 2021 y 2022, en manera poco resuelto en cuanto a cantidad y calidad de contenidos servidos, no podemos tener resultados tan buenos. Entonces, nuestros colegios piensan que si la Secretaría de Innovación, si el Ministerio de Educación tomaran a bien preguntarle a los papás, preguntarle a los docentes, preguntarle a los estudiantes en cuánto pueden verse beneficiados por resultados más transparentes, más reales. Porque el sistema educativo se alimenta de eso. No hay forma de cambiar el sistema si no lo medimos. Pero si esta medición que hacemos no es transparente, no es buena, eso es como que usted estuviese tomándose la temperatura con una plancha caliente a la par. Le estaría mintiendo porque no es su temperatura. Es una temperatura que un agente externo le está ayudando a mentir. Igual es una prueba que sea virtual, cuando hay otros agentes externos que le están permitiendo obtener resultados que no son sus resultados. Entonces, esto no se trata de que si uno tiene la razón u otro no, pues hay que encuestar, hay que preguntar, pero para nosotros los resultados institucionales sí los usamos. Nosotros tenemos que ver que si el estudiante, cuando el Ministerio de Educación nos da a los colegios privados los resultados obtenidos por nuestros alumnos, producto de nuestro sistema institucional de educación, si esos resultados tienen deficiencias en ciertas áreas, en ciertas disciplinas, si los dominios básico, medio, superior, realmente reflejan en tanto que estamos mal, pues debemos de ver dónde estamos mal. Y donde está mal, nuestro proyecto educativo del próximo año debe de reforzarse. Pero si eso miente,
no podemos hacer nada, que es lo que estamos nosotros queriendo, digamos, fortalecer, la transparencia y la veracidad de los resultados que puedan arrojar estas pruebas. Muy bien, vamos a continuar hablando de ello. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, incluso el 77% de los colegios privados consideran que la prueba Conociendo Mis Logros se debe hacer en modalidad presencial e impresa. También, Javier. Sí, esa prueba es la prueba que se hace a estudiantes de educación básica y primer año de bachillerato. Correcto. Esta prueba sustituye la prueba que se llamaba PAECITA antes, solo que hoy se hace censal. Antes era muestral, o sea, eran seleccionados aleatoriamente qué colegios, qué instituciones públicas iban a aplicar. Hoy se hace a todos los estudiantes que quieran hacerla. Esa prueba de Conociendo Mis Logros no es obligación para todos los estudiantes, es quien quiera someterse a la prueba. No así la prueba avanzo de bachillerato, que debe de hacerse por ley, por norma. ¿Por qué pedimos que la prueba Conociendo Mis Logros también sea impresa y sea presencial? Porque es todavía más delicado el caso. Porque el estudiante de bachillerato hace su prueba avanzo y se va a la universidad de segundo año de bachillerato. Pocos siguen su tercer año de bachillerato técnico. Pero la mayoría hace su prueba avanzo y se va a la universidad. Y ahí pues en la universidad la prueba avanzo no es un referente para aplicar un plan de asistencia al estudiante que llega de bachillerato a la universidad. De hecho, en muy pocas carreras, la prueba PAES o la prueba avanzo fue requisito o condición para aceptarlo en esas carreras. Conozco que, por ejemplo, la docencia sí lo toma como un referente, esa calificación. Pero en otras carreras no. Es más los cursillos o los exámenes de admisión que hacen las universidades. Eso es lo que parte de ahí. Pero en el caso de la prueba Conociendo Mis Logros, la cosa es más delicada porque, imagínese usted, Eduardo, un niño de tercer grado 2022, respondiendo una prueba Conociendo Mis Logros, cuando tuvo un primer grado en el año 2020, donde no tuvo acceso a la presencialidad, con un 2021 con medio año, con algún porcentaje de asistencia presencial en algunas disciplinas, y con un 22 que se dedica a ajustar lo que no se hizo en el 2020 y 2021, y usted le aplica una prueba Conociendo Mis Logros virtualmente, cuando el estudiante, en esas condiciones que acabo de describir, llega a tener un dispositivo y ni siquiera entiende, o más bien, en muchos casos, ni siquiera puede leer los ítems o preguntas de esta prueba. Si lo hace en este dispositivo, este estudiante obligadamente tiene a alguien que le abre el dispositivo, alguien que le lee la pregunta. Si es que no se la responde. Exactamente, ya usted lo dijo. Entonces dígame cuánta veracidad hay en estas pruebas o en estos resultados cuando son aplicados virtualmente. Distinto es si el estudiante, usted lo tiene sentado en su pupitre, en su mesa, y le comparte el test impreso y lo hace usar su lápiz, su borrador, su sacapunta y responder la prueba. Los desafíos que hay que cumplir para que esa prueba se supere, en primer lugar es que sepa leer,
Ya desde el momento en que el estudiante no sabe leer la prueba, ya nos dice a nosotros dónde tenemos que empilar nuestro proyecto educativo institucional, en tanto que un estudiante de tercer grado no pueda leer. Y lo consiguiente, si puede leer, que entienda lo que lea, que comprenda lo que lea, en tanto que las opciones de respuesta que tiene cada pregunta, sepa diferenciar que aunque todas las respuestas se parecen, pero hay una que responde mejor la pregunta que las otras tres. Ese mecanismo de acción de la parte cognitiva, de la parte procedimental, de la parte actitudinal que tiene la prueba, no se puede vivir si no es la prueba impresa y si no es la prueba presencial. En tanto que el docente cuida que sea transparente el resultado, en el sentido que el estudiante se enfrenta solo a la prueba. Solo, o sea, individualmente, que nadie lo acompaña, nadie le ayuda, porque el resultado es de él. Y lo siguiente es que además de eso, no tiene una ayuda externa de otro recurso. Si usted tiene un dispositivo aquí respondiendo la prueba y tiene otro dispositivo acá y tiene aquí la prueba, usted puede auxiliarse de otro dispositivo para poder responder la prueba. Entonces, eso, siendo esto de manera impresa, manera presencial, tenemos mejor, menos margen de error en esto. Yo personalmente creo que se ha prestado el sistema para que hasta docentes de repente pues han tenido que leerles el test en la computadora o en el dispositivo y el docente ir respondiendo la prueba. Ahora, creo que eso es feo, creo que eso no es transparente y no es justo para un sistema que lo que está haciendo es midiéndose para un objetivo. Eso iba a decir, Javier, o sea, al final, de esta forma, digamos, cuando estaba lo crudo de la pandemia era entendible que se hiciera de esa forma, pero hoy ya no tanto. Si no se engaña el país, el sistema educativo, los colegios privados, los colegios públicos y el estudiante, o sea, todos. Sí, yo quisiera que la observación o la sugerencia que nosotros como asociación de colegios hacemos a este tipo de procedimientos de evaluación o de medición se tomen de la manera más madura posible, más profesional. Si sirve, bueno, y si no le sirve, pues a los tomadores de decisión, al fin, el sistema educativo del país, pues nunca se le ha dado la atención que debería dársele. Pero creemos que hoy las condiciones están dadas para que los profesionales a cargo de tomar decisiones en materia educativa en el país puedan hacerlo de la manera más, pero más profesional posible. Porque la prueba está diseñada para tomar decisiones de mejora y no va a poder usted tener o mejorar un sistema que se mide con datos irreales, con datos no transparentes. El sistema nunca va a mejorar. Entonces estaríamos de nuevo nadando en el aire, arando en arenas. No saldríamos de este hueco en el que nos encontramos en este sistema que promete ser mejor, pero que para que sea mejor hay que trabajar mejor. Ahora, esto no se trata de ir en contra de la digitalización o la nada. Tecnología, o sea, no es nada de esto, es el tema de la transparencia o usar, por ejemplo, la tecnología frente al maestro, como es donde decíamos, yo creo ser otra opción. Es donde yo creo, Eduardo, que la Secretaría de Innovación de repente pueda decir, este señor lo que quiere es regresar al tiempo de la carreta y los bueyes, ¿verdad? No, para nada. Pienso que si fuera esto virtual, como se explicó el 2020 y 2021, tendrían que haber otras condiciones que no están dadas hoy por hoy, para que esto sea tan transparente como se espera que sea. No están esas condiciones, por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado en resolver estas pruebas.
No estamos en contra de la innovación, al contrario, estamos a favor de que la tecnología de los aprendizajes apoye estos procesos. Pero si este momento que estamos viviendo nos permite ya poder desarrollarnos con una medición más transparente, vale la pena hacerlo así. Y que se creen todos los mecanismos, el uso de todas las herramientas que puedan haber tecnológicas y virtuales, para que en el futuro se puedan hacer bajo el sustento de una normativa distinta a la actual para realizar estas pruebas. Ahí sí podríamos estar nosotros pero muy satisfechos de esa manera. Claro está, y si la aplican virtualmente, pues no toca más que hacerla, porque nuestras autoridades al fin, nosotros vamos a respetar lo que ellos decidan en esta materia siempre y en toda materia, pero estamos sugiriendo que sea distinto por los resultados que estamos buscando. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados. Javier, ¿y qué dicen los docentes? Ya hablábamos de la parte de cómo se siente el docente, de tener los chicos ya sentados en clase, aunque están así un poco todavía separados por tema del distanciamiento, por grupos, no como antes todavía, pero ya el hecho que estén llegando es sumamente importante. Pero ¿qué dicen o cómo ven, no tanto en la parte del conocimiento? Hoy no vamos a hablar tanto del aprendizaje, sino el desarrollo psicosocial de los estudiantes, al verlos en los recreos, al verlos interactuando, al verlos trabajar en grupo, al verlos con sus compañeros, como los primeros días de abrazo, de conocer, algunos que no se conocían, pero ya pasó el tiempo. Entonces, esa socialización, ¿han visto ustedes un cambio en los chicos en las aulas? Mire, por supuesto que el estado de ánimo contribuye o no al éxito educativo. Cuando hay tristeza en el estudiante, por más que el conocimiento quiera permeabilizar lo que es la actitud del estudiante frente al hecho educativo, no es posible. Entonces, la alegría de aprender comienza por estar, digamos, satisfecho en el ambiente que les rodea. Cuando comenzamos este año escolar, habían estudiantes que habían permanecido 2 años viéndose en la pantalla y comenzaron a verse aún con mascarilla, pero ya podía verse con quienes estaba interactuando allá en la pantalla. Entonces, pero cuando dijeron que la mascarilla era ya no obligatoria y ya podemos vernos las caritas todos, entonces la alegría todavía es más inmensa, en tanto que ahora pues el poder verse ha fructificado, digamos, el hecho de tener eventos de aprendizaje de mayor éxito. Y ahí donde los estudiantes de ellos mismos sale el sugerirle a las autoridades de los centros educativos el abrir todas las actividades que han estado, digamos, negadas ante esta semipresencialidad así dicha. Y la alegría no solamente se debe a que pueda un estudiante verse uno al otro, sino pues que pueda también compartir, que es el principal fin de la educación. Compartir todo lo que el estudiante
puede servirle a él y a los demás en materia de crecer para aprender a vivir. Eso es todo. Cuando ya el estudiante, mediante esta presencialidad, se siente a gusto en el ambiente en el que se está desarrollando, los aprendizajes se vuelven más significativos. Mire usted, cuando estábamos frente a este dispositivo, lograr que un estudiante pudiese materializar en sus recursos, ahí, en su cuaderno, en todo eso, un objetivo al mes, eso era sumamente complicado. Por decirle algo, un caso de factoreo, ¿cuánto tiempo cree que le lleva a un docente de matemática para poder lograr el dominio del desarrollo de ese caso de factoreo en los estudiantes de octavo grado, por ejemplo? Que me digan mis televidentes, maestros de matemática, virtualmente cuánto le cuesta eso, cuánto le cuesta, y presencialmente cuánto le cuesta. Esa es la gran diferencia. Sí. Entonces el estudiante, con que ya no le gustaba la matemática presencial cuando la había visto, Ya no digamos virtual. ya no digamos virtualmente, se complicaba más la cosa. Hoy que volvemos a este ritmo, realmente merece mayor, digamos, privilegio el hecho educativo presencial. Cuando estamos nosotros enfrente a los desafíos grandes que vamos a tener que enfrentar los próximos años, 6, 7 años de pospandemia, con generaciones que han tenido una base educativa débil y con exigencias en el futuro más fuertes que las que han tenido sus generaciones anteriores, dígame usted cómo vamos a hacer para poder desarrollar esas generaciones. Mire usted, en materia educativa, las exigencias son mayores a medida que el tiempo avanza. Y si la preparación, la base, es débil, es completamente difícil poder seguir fortaleciendo las competencias que debieron haberse dado anteriormente. Eso es como que usted cuando construye una casa y de repente la base de esa casa es débil. Los cimientos. Los cimientos, ¿sí? Pero usted sobre esa base le monta una estructura sumamente pesada. Sumamente pesada, porque es la exigencia, ¿sí? Exactamente lo mismo pasa con el sistema educativo, ¿sí? El año 2023, 24 y 25 deben ser años declarados para la recuperación educativa para el futuro. Porque hay contenidos no servidos, hay contenidos servidos y no atendidos, hay competencias no alcanzadas, hay indicadores con déficit. Entonces la educación entra en un juego tan, pero tan importante para la formación del futuro, y aquí entra un análisis de los expertos en la materia, en tanto que los niveles de finalización que tuvimos en esta pandemia, porque hay que ver que cuando un ciclo termina, el siguiente ciclo se complica en tanto que exige más. Por ejemplo, el cuarto grado, que es sumamente más exigente que el primer ciclo. El séptimo grado, que exige mucho más que el segundo ciclo. ¿Sí? El primer año de bachillerato, que ya de pasar de 6 materias pasan a 10, Sí. ya es Hay un una nivel de diferencia. exigencia más grande. Imagínese usted con quienes hicieron octavo y noveno grado en el 2020 y 2021, cuál ha sido su experiencia de entrar al primer año de bachillerato en este año 2022. Sí. ¿Sí? No podemos nosotros justificar que el estudiante de repente se sienta como desmotivado, preocupado, estresado, porque el docente casi que exige
como si no hubiese, como que no hubo pandemia. Porque, claro, la exigencia del programa es esa. Pero si nosotros como instituciones educativas presentamos un plan de verdadera recuperación de los años 2020, 2021 y 2022, tiene que pensarse en que este plan va a responder a que en el 2026 en adelante realmente las generaciones vayan más fortalecidas y más dispuestas a poder, digamos, integrarse a un desarrollo educativo con mayores fuerzas. Ahora, Javier, ustedes tenían un plan, lo hablábamos hace un tiempo, de ir reforzando, por ejemplo, año con año, a los correcto. inicios, en vez de desarrollar el programa normal, darle un poco para atrás y reforzar. ¿Cómo ha ido avanzando esto? Esto creo que es importante hablarlo. Creo que los centros educativos públicos y privados saben muy bien dónde están esos vacíos. Si sabemos dónde es que hay que apuntarle para poder mejorar y poder fortalecer al estudiante, pues enhorabuena, la planificación de cada disciplina, cada materia, debe ir orientada en base a esos indicadores. Si el estudiante 2022, aún estando en cuarto grado, no sabe leer, pues hay que enseñarle. Sí, pues aquí los maestros de cuarto grado, pues nos vamos a convertir en maestros de primer grado. Pero hay que enseñarle. Y si sabe leer, pero no entiende lo que lee, pues hay que enseñarle que comprenda lo que lee. Entonces, usted tiene ahora un plan de trabajo por disciplina en el aula totalmente distinto al que ha tenido tradicionalmente. Sí. Se convierte ahora en un docente casi psicopedagogo didacta, en el que no solamente usted va a atender necesidades de aprendizaje, sino que va a atender también necesidades psicológicas, metodológicas, que tienen que ver con mediciones que, de acuerdo a cómo le vaya dando resultado cada uno de esos procesos, así usted va a ir empilando los procesos subsiguientes. Esto los colegios lo tenemos claro. De hecho, por eso no hubiera sido posible que el Liceo Salvadoreño, por ejemplo, tuviese medalla de oro con la competencia de matemáticas, que el Colegio García Flamenco tuviera medalla de bronce. ¿Por qué? Porque hay trabajo hecho en base a esto. Y es que nosotros no nos podemos dar el lujo de pasar por pasar al estudiante. Por supuesto. Tenemos que tener calidad de servicio. Todo un proceso. Javier, queremos agradecer, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por acompañarnos esta noche. Yo creí que faltaba una hora más todavía. Esa es en la próxima, Javier. Gracias, Eduardo. Siempre es un gusto. Un saludo a la comunidad educativa nacional e internacional. Y gracias a ustedes por acompañarnos e iniciar semana con nosotros en Debate. Los esperamos el día de mañana. Que descansen.